Historia de la Iglesia de Cristo. Segundo período. Capítulo cuarto. Las 10 persecuciones. Segunda parte, siglo III. Quinta persecución de Septimio Severo, del 202 al 210. En el 202, Septimio promulgó una ley que prohibía la difusión del cristianismo y el judaísmo. Este fue el primer decreto universal prohibiendo la conversión al cristianismo. Estallaron violentas persecuciones en Egipto y África del Norte. Favoreció los cultos orientales. Algunos mártires de la quinta persecución. Víctor, obispo de Roma, martirizado en el año 201. Orígenes y su padre Leonidas y varios de sus discípulos. Irineo, obispo de Lyon, decapitado en el 202. En África, en el 205. Perpetua de 22 años y Felicitas, embarazada. Las desnudaron, las hicieron correr y ser corneadas por un toro. Al no morir, fueron matadas a espada. Y muchos más, en las fieras y con distintos martirios. Sexta persecución de Maximino, año 235. Maximino el Tracio inició una persecución dirigida principalmente contra los jefes de la Iglesia en el año 235. Su gobierno fue de una gran crueldad, lo que produjo sublevaciones de la población. Algunos mártires de la sexta persecución. En el 235, Seremiano, gobernador de Capadocia, hizo todo lo posible por exterminar a los cristianos de su provincia. Pontiano, obispo de Roma, fue martirizado. Anteros, su sucesor, martirizado al ofender al gobierno por recoger las actas de los mártires. Pamaquio, Quirito y Simplicio, senadores de Roma, convertidos a Cristo, arrojados al Tíber. Séptima persecución de Decio, del 250 al 251. Esta fue la persecución que incluyó la totalidad del imperio, y puso de una vez por todas a los cristianos fieles de un lado y a los menos fieles de otro. En el 250 ordenó que todos los ciudadanos del Imperio Romano fueran titulares de un documento que acreditara su fidelidad a las divinidades romanas. Todos los ciudadanos deberían hacer un sacrificio para mayor gloria del emperador en la presencia de un oficial romano, y así obtener un certificado, libellus, como prueba. La persecución de Decio tuvo repercusiones duraderas para la Iglesia. ¿Cómo deben ser tratados los que habían comprado un certificado? ¿O había hecho realmente el sacrificio? Parece que en la mayoría de las iglesias, los apóstatas fueron aceptados de nuevo al seno de la Iglesia. Algunos mártires de la séptima persecución. Alejandro y Espímaco, de Alejandría, fueron arrestados por ser cristianos. Fueron golpeados con estacas, desgarrados con garfios y al final quemados con fuego. Ágata, dama siciliana, de gran belleza y mayor piedad. Por su hermosura el gobernador se enamoró de ella, pero fue rechazado una y otra vez. En venganza al saber que era cristiana, fue flagelada, quemada con hierros candentes y desgarrada. Ella se mantuvo firme. Finalmente fue puesta sobre vidrio escarchado y devuelta a la cárcel donde murió el 5 de febrero del año 251. Y muchos más. Las catacumbas. En el siglo II se empezaron a cavar tumbas bajo la ciudad de Roma. Los cristianos, por respeto al cuerpo, no los incineraban como los romanos. Aquí celebraban el aniversario de los mártires de cristianos destacados. El lugar tomó mayor importancia a raíz de que Valeriano prohibiera a los cristianos visitar a los muertos en los cementerios. Y lo más recio de las persecuciones fueron usadas para celebrar en secreto la Santa Cena como refugio momentáneo. El mártir de las catacumbas es un libro de autor anónimo que nos da una visualización de lo que fue la vida cristiana en los tiempos del emperador Decio. Octava persecución de Valeriano, del 256 al 259. En el 256 Valeriano ordenó que todos los clérigos, obispos y ministros fueran obligados a realizar sacrificios a los dioses romanos y al emperador. En el 257 ratificó con un edicto el castigo al exilio para los que se negaran, pero al siguiente año decretó que el castigo fuera la muerte.
Esto incluía a senadores, nobles y damas de alcurnia. Se prohibió a los cristianos visitar sus cementerios. Por esto tuvieron que usar las catatumbas para enterrar a los muertos cristianos. Algunos mártires de la octava persecución. Entre los ejecutados por Valeriano se encuentran Cipriano, obispo de Cartago, y Sixto II, obispo de Roma. Según una carta escrita por Dionisio durante este tiempo, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, doncellas y matronas, soldados y civiles, de toda edad y raza, algunos por la flagelación y el fuego, otros por la espada, han conquistado en la lucha y ganado sus coronas. Hubo muchos mártires bajo su gobierno, destaca Lorenzo, el Mariano, alto oficial del gobierno de Roma, que quería martirizarlo, pero como sabía que guardaba tesoros de la iglesia, quiso antes quitárselos. Lorenzo pidió 3 días para prepararle y reunió a los pobres. Y cuando el alto funcionario llegó exigiendo el tesoro, Lorenzo le mostró a los pobres que estaban presentes y le dijo: Estos son el precioso tesoro de la iglesia. Estos son verdaderamente el tesoro, aquellos en los que reina la fe de Cristo. ¿Qué joya más preciosa puede tener Cristo que aquellos en quienes han prometido morar? La persecución terminó con la captura de Valeriano por Persia. Su hijo y sucesor Galiano revocó los edictos de su padre. Novena persecución de Aureliano en el año 274. Aureliano fue un soldado que logró escalar posiciones en la milicia, hasta que el mismo ejército lo nombró emperador. Fue petulante. Aunque fueron pocos los mártires bajo su gobierno, inició una obra de restauración del imperio tal que el Senado le otorgó el título de Restitutor Orbis, restaurador del imperio. Algunos mártires de la novena persecución bajo Aureliano. Los principales que padecieron en esta fueron Félix, obispo de Roma, decapitado en el 22 de diciembre. Agapito, un joven caballero que había vendido sus posesiones y dado el dinero a los pobres, fue arrestado por ser cristiano, torturado y luego decapitado. Aureliano murió pronto asesinado. Décima persecución de Diocleciano, del 303 al 313. Esta fue la persecución más larga y más cruel de todas. El emperador Diocleciano se propuso continuar la obra de Aureliano y restaurar la grandeza y religión del Imperio Romano, principalmente el culto al emperador. Hubo millares de mártires. Ciudades enteras fueron arrasadas porque la mayoría de sus habitantes eran cristianos. Mártires de la décima persecución. Esta persecución empezó por el odio de Galerio, el hijo adoptivo de Diocleciano, que, estimulado por su madre, una fanática pagana, nunca dejó de empujar al emperador para que iniciara esta persecución hasta que logró su propósito. El 23 de febrero del 303 después de Cristo, el día en que se celebraba la Terminalia, acordaron los paganos terminar con el cristianismo. El día señalado comenzó la persecución de Nicomedia. Después de quemar los libros cristianos y una iglesia, se publicó un severo edicto ordenando la destrucción de todas las otras iglesias y libros de los cristianos. Todos los cristianos fueron prendidos y encarcelados. Comenzó un sacrificio general, lo que ocasionó varios martirios. No se hacía distinción de edad ni de sexo. El nombre de cristiano era odioso para los paganos. Muchas casas fueron incendiadas y familias cristianas enteras perecieron en las llamas. A otros les ataron piedras en el cuello y atados juntos fueron llevados al mar. La persecución se hizo general en todas las provincias romanas, pero principalmente en el este. Por cuanto duró 10 años, es imposible determinar el número de mártires ni enumerar las diferentes formas de martirio. John Fox, Libro de los Mártires, y Eusebio de Cesarea. Legión tebana, año 286. En el año 286 de Cristo, tuvo lugar un hecho de lo más notable. Una legión de soldados que consistía de 6.666 hombres estaba totalmente constituida por cristianos. Esta legión era llamada la Legión de Tebana, porque los hombres habían sido reclutados en Tebas. El emperador Maximiano, para este tiempo, ordenó un sacrificio general,
al que debía asistir todo el ejército. Y también ordenó que se debía tomar juramento de lealtad y al mismo tiempo que se debía jurar ayudar a la extirpación del cristianismo en las Galias. Alarmados ante estas órdenes, cada uno de los componentes de la legión tebana rehusó de manera absoluta sacrificar o tomar los juramentos prescritos. Esto enfureció de tal manera a Maximiano, que ordenó que toda la legión fuera diezmada, esto es, que se seleccionara a uno de cada 10 hombres y matarlo a espada. Habiéndose ejecutado esta sanguinaria orden, el resto permaneció inflexible, teniendo lugar una segunda decimación, y uno de cada 10 hombres de los que quedaban vivos fue muerto a espada. Este segundo castigo no tuvo más efectos que el primero. Los soldados se mantuvieron firmes en su decisión y en sus principios, pero por consejo de sus oficiales hicieron una protesta de fidelidad a su emperador. Se podría pensar que esto iba a ablandar al emperador, pero tuvo el efecto contrario, porque encolerizado, ante la perseverancia y unanimidad que demostraban, ordenó que toda la legión fuera muerta, lo que fue efectivamente ejecutado por las otras tropas, que los despedazaron con sus espadas el 22 de septiembre del 286. John Fox, Libro de los Mártires. Historia de la Iglesia, capítulo 5. Los padres, obispos y campeones de la Iglesia del año 100 al 313. Después de los apóstoles, la Iglesia requería líderes y maestros que les guiaran. Destacaron muchos, en calidad de obispos, padres o cualquiera que haya sido su cargo o función. En este capítulo veremos los que más huella dejaron en la historia, desde una perspectiva general, sin denominaciones. Por ahora solo citaremos algunos que ejercieron de este periodo, del año 100 al 30. Los obispos. Cada ciudad importante tenía su obispo. Para este tiempo ya tiene mayor autoridad que el anciano o presbítero. Roma es la capital del imperio, pero aún no de la Iglesia, aunque empieza a ganar influencia y prestigio. Antioquía y Alejandría, junto con Roma, son las 3 ciudades y obispados más importantes, pero ninguna tiene autoridad sobre la totalidad de la Iglesia. Los padres de la Iglesia, título dado por la Iglesia Católica, se refiere a los principales líderes, los más preparados y de mayor influencia. Casi todos ellos dejaron un legado de escritos doctrinales. Una forma de apostolado eran padres espirituales de una congregación sufriente. Tanto cariño y respeto profesaban que los fieles empezaron poco a poco a llamarles padre, en griego pope, cuna del título papa, que tardaría otros 100 a 200 años más en madurar. La Iglesia Católica estableció 4 requisitos para otorgar el título de padre de la Iglesia. Primero, haber vivido durante el período inicial, que se extiende hasta pasado el año 500. Segundo, haber llevado una vida santa. Tercero, sus escritos debían estar libres de cualquier error doctrinal, exponiendo una defensa o apología. Cuarto, sus escritos tendrían que haber sido aprobados por la Iglesia. Los campeones de Cristo. Cualquier cristiano fiel que luchó a favor de Cristo, armado solo con su fe, realizando alguna obra o acto heroico, puede ser o no un apologista literario. Ignacio, obispo de Antioquía, mártir y padre apostólico, 35-107. Se cree que fue discípulo del apóstol Juan. Escribió 7 epístolas que en conjunto son un resumen precioso de la forma y doctrina de la Iglesia primitiva. Según la Iglesia Católica, fue quien se refirió a la Iglesia como Iglesia Católica, es decir, Iglesia Universal. Policarpo, obispo de Esmirna, mártir y padre apostólico, 69-155. Muy probablemente discípulo de Juan, siendo un jovencito. Algunos historiadores lo relacionan como amigo de otros apóstoles, pero viendo su fecha de nacimiento, esto no es posible. Como quiera que sea, era un enlace en el periodo apostólico, por lo que tenía mucha autoridad. Cuadrantus y Arístides, apologistas, escribieron entre el 100 y 110 aproximadamente. Ambos escribieron su apología al emperador. La apología de Arístides es la más antigua y completa que existe.
Justino Mártir, padre de la Iglesia, 165. Uno de los principales apologistas de la Iglesia que quiso reconciliar la doctrina cristiana con la cultura pagana. Estudió filosofía griega, en especial a Platón. Al estudiar la Biblia, se convirtió al cristianismo. Escribió 2 apologías. Clemente de Alejandría. Vivió entre el 150 y 215. Contemporáneo de Septimio Severo. Fue alumno del filósofo cristiano Pantaenaus en Alejandría. Se convirtió del paganismo. Escritor, teólogo y profesor. Orígenes fue su discípulo. Escribió: El pensamiento y la voluntad de Dios exhortan, educan y perfeccionan al verdadero cristiano. Su teología doctrinal estaba pensada para conducir al cristiano maduro al conocimiento perfecto. Tertuliano, 160 a 220. Tertuliano nació en Cartago, hijo de un centurión romano. Tras estudiar Derecho, ejerció en Roma, donde entre el 190 y el 195 se convirtió al cristianismo. Fue presbítero de la Iglesia de Cartago. Hacia el 207 llegó a ser el más destacado líder del montanismo, movimiento cristiano que fomentó las profecías y practicó una rigurosa forma de ascetismo. Celoso paladín del cristianismo, Tertuliano escribió numerosos tratados teológicos, 31 de los cuales se conservan en la actualidad. En ellos defiende el cristianismo, refuta las herejías y analiza ciertos aspectos prácticos, morales o de disciplina eclesiástica. Cipriano de Cartago, obispo y padre de la Iglesia, 200 a 258. De origen noble, al convertirse entrega su fortuna a los pobres. Huyó de Cartago cuando la persecución de Decio. Muchos de esa iglesia apostataron vencidos por el temor. Entra en conflicto con el obispo Esteban de Roma, Papa Esteban I, según la Iglesia Católica. Obispos de Jerusalén, entre los años 34 y 112 aproximadamente. Después de Jacobo y Simeón, Jerusalén dejó de tener la supremacía de la Iglesia al trasladarse los principales a Antioquía, como consecuencia de la persecución judía y las guerras posteriores entre judíos y romanos. Ninguno de estos obispos recibió el título de papa, ni siquiera Jacobo, que fue el primer obispo de la Iglesia, mucho antes que Pedro y Pablo estuvieran en Roma. Obispos de Roma, el papado. Continuación, del 100 al 313. Damos lugar a la Iglesia Católica colocando en esta historia la serie de obispos de Roma, los papas, aunque no hay total acuerdo en varios puntos de dicha tradición. Por ejemplo, Cipriano de Cartago nos da una muestra de que el obispado de Roma en el año 250 aún no tiene la autoridad que la tradición católica le adjudica a Roma. Otras evidencias muestran que el centro del cristianismo estaba más hacia el oriente, con Antioquía a la cabeza, así como de Cartago y Alejandría, y de esta salía dirección teológica y espiritual hacia los cristianos más que de Roma. La ventaja de Roma es que era la capital del imperio, por ello se asumía que el obispado de Roma debería ser la capital de toda la iglesia. Objetivo que tardaría otros 200 años en conseguir, hasta el Papa León I, aunque Constantinopla le disputará la primacía a partir de la división del imperio por Constantino, esto apenas en el siguiente siglo. Historia de la Iglesia, capítulo 6. El pensamiento de la Iglesia. El secreto de los... Fin de los capítulos 4 y 5 del segundo periodo, la Iglesia primitiva. Le esperamos en el siguiente video. Suscríbase y así recibirá las notificaciones cada semana. Recuerde que puede ver el video como un documental o formalmente como una clase de la materia Historia de la Iglesia. Puede autoevaluarse o evaluar a sus discípulos con el cuestionario disponible en el enlace abajo en la descripción. Sembradores de la buena semilla. Dios le bendiga y le guarde.